Por supuesto, el tema que domina en la agenda internacional, no solo por los decesos que ha provocado, lamentablemente, sino porque también se trata de un problema histórico. Es el conflicto israelí-palestino sobre la Franja de Gaza, específicamente con los ataques que comenzaron el 8 de julio. Tenemos en el estudio al escritor Juan Miguel Zunzunegui. Él es investigador y conferencista y tiene una especialidad en judaísmo e islam que hizo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Juan Miguel, bienvenido al estudio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenas noches, Gracias. Juan Manuel. ¿Cómo entender este conflicto? Este conflicto tiene muchos años, pero ¿cómo entender este conflicto en la actualidad, lo que está pasando? Mira, dijiste la palabra clave que es entender. Y ¿sabes qué es lo malo? Que yo creo que en la mayoría de los medios, comentaristas, etcétera, se dedican a discutirlo, a analizarlo. Y es un tema que no tiene caso para mí, ni discutirlo ni analizarlo, sino entenderlo. ¿A qué me refiero con entenderlo? Cuando discutes y analizas es, vamos a ver la historia, y vamos a ver la ideología, y vamos a ver qué dicen los palestinos, y vamos a ver qué dice el Estado de Israel, y vamos a ver qué dicen diferentes organizaciones en todo el mundo, y cada quien pone sus puntos de vista, cada quien pone sus razones. Y eso no sirve para nada, claro, porque después de eso el problema sigue exactamente igual. Además, hay algo que me gusta mucho decir en todos los conflictos, pero en este es particularmente notorio: la razón es una prostituta. Con esto me refiero a que los dos bandos tienen razones, claro, los dos bandos tienen buenas razones, los dos bandos pueden argumentar un discurso lógico, racional y decir, mira cómo yo tengo la razón. Por eso digo que definir quién tiene la razón no sirve para nada, porque además, suponiendo que lo pudiéramos, no se puede, suponiendo que lo pudiéramos hacer. Definimos quién tiene la razón. ¿Y entonces qué? No lograría nada práctico. Exacto, ¿no? Al que no la tiene lo expulsamos del territorio, ¿o qué hacemos, no? Es que es ridículo. Yo creo que hay que verlo desde hoy, con las perspectivas de hoy, porque este es un conflicto que viene desde la Primera Guerra Mundial, que es cuando se forman todos los desastres del mundo de hoy. Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial y la catastrófica Guerra Fría. Es un conflicto que tiene que ver con los intereses que tenían Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos a mediados del siglo XX, y todos los palestinos y todos los israelíes de hoy son víctimas de eso. Y cuando digo víctimas también me refiero a que ponerlo en la perspectiva. Imaginemos que tú eres un israelí judío de 30 años. Pues tú naciste en 1980 o 80 y tantos en Israel. Tu perspectiva es muy simple. Yo no hice la guerra del 48, yo no hice la guerra del 67, yo no hice el movimiento sionista, yo no hice la guerra del Yom Kippur, yo no hice nada de esto. Yo solo sé que nací aquí, este es mi país, lo voy a defender. Y yo solo sé que a mí siempre me han dicho que los otros, los palestinos, son la amenaza. Ponlo al revés, yo soy palestino, tengo 30 años, nací en Gaza, desde que nací estoy en un moridero, estoy en un campo de refugiados, y desde que nací me han contado que esto era mi hogar hasta que llegaron los judíos a correrme. ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen pues razón. Los dos tienen la razón. Ahora, si nos vamos al discurso más recurrido por el movimiento sionista, que es regresar a las viejas culpas y decir, es que como hubo un holocausto hoy en día me tienen que aguantar todo, ¿no? Tienen razón en muchas cosas, es decir, el planteamiento original del sionismo de una patria para los judíos, para que no pasen estas cosas como el holocausto, tiene toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Lo malo es que llegaron a un lugar donde ya había 1.200.000 palestinos, y todo eso que el movimiento sionista dice, nunca más le va a pasar esto a los judíos, pues bueno, ahora el movimiento sionista se los hace a los palestinos. Y siempre digo el movimiento sionista porque creo que otro conflicto es generalizar. Claro. Decimos los judíos, los palestinos. Y mira, detrás de todo crimen de odio hay una generalización. No todos los palestinos son terroristas, no todos los judíos son sionistas. Hay un buen porcentaje de judíos en Israel que están en contra del movimiento sionista y de lo que su propio gobierno hace. No todos los judíos están de acuerdo. Hay judíos que trabajan por la causa palestina, hay palestinos que buscan la paz con Israel. Entonces, también hay que dejar de decir los judíos y los palestinos, y hay que hablar del movimiento sionista y Hamás. Creo que eso es un poquito más acertado, ¿no? Juan Miguel, perdona que te interrumpa ahí, pero justo me quedo con lo que acabas de decir, me gustaría repetirlo. Detrás de los crímenes de odio hay siempre generalizaciones, eso es bien importante. Y también saber diferenciar qué es el Estado israelí, bueno, qué es Israel, qué es el ejército israelí, también cuál es su población, ¿no? Tenemos cosas totalmente diferentes y como tú dices, ¿qué es Hamás y quiénes son los palestinos? Porque como dices, no todos los palestinos seguramente están de acuerdo con lo que hace Hamás en la franja, ¿no? Ni con la violencia. No, por supuesto. Palestino. Ahora mira, Hamás tiene una singularidad. Por un lado es un movimiento islamista radical, fanático y asesino, lo es. Por otro lado es un partido político asistencial que pone escuelas, hospitales y distribuye comida a la población. Tú dile a la gente que no tiene hospital, que no tiene escuela, que no tiene comida, que no tiene trabajo y que no tiene dinero, que el que le da todo eso es el malo,
Y te dicen, pues no es cierto, para mí el malo es el que me quita todo eso, que para ellos, en la visión que ellos les dan, es el Estado de Israel. Entonces, por eso digo que no tiene caso buscar razones, lo que hay que hacer es buscar una solución. Claro. Y la solución es muy clara, y por eso este conflicto no se va a solucionar, porque la solución es 2 estados. Ahora, tristemente esa es la solución. Hace 100 años la solución era un Estado para los dos, pero hace 100 años el nacionalismo, que también hay que decirlo, el nacionalismo es un discurso de odio porque siempre implica el otro tiene la culpa de todas mis desgracias. Hace 100 años, judíos y palestinos, tú imagínate esto, 1.200.000 palestinos viviendo en Palestina junto a 40.000 judíos. Esos 40.000 judíos que vivían en Palestina vivían bien y en paz con los palestinos, y esos palestinos vivían bien y en paz con esos judíos. Cuando empieza la gran migración en el periodo entre guerras, patrocinada por el movimiento sionista, particularmente algunos banqueros, porque también es que la banca judía, no, algunos banqueros judíos ingleses, o más bien, algunos banqueros ingleses y además judíos, ¿no? Como Rothschild, patrocinan la migración y de repente empiezan a llegar cientos de miles. Y al principio llegan con dinero, compran tierras, se ponen a trabajar, son vecinos de los palestinos, viven en paz. El problema viene a partir de la década de los 30, cuando queda claro que los británicos eran los que mandaban en Palestina desde que se la arrebataron al Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial. Y queda claro que los británicos se van a ir en algún momento y entonces el tema es, ¿y qué va a pasar cuando se vayan los británicos? Los británicos en la Primera Guerra Mundial le prometieron la costa al movimiento sionista para hacer Israel, pero al mismo tiempo le prometieron todo el territorio de Medio Oriente a los árabes para hacer un solo país árabe. Manuel, perdón que te interrumpa, pero para llegar y cerrar, se nos va el tiempo, ¿cuál podría ser una solución conveniente en general que podría llegar? Mira, si tenemos pocos segundos. a nadie le gusta amarrarse bombas en la cintura y hacerse detonar. Eso es algo que hay que entender, ¿no? Claro. El terrorista no es terrorista por gusto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que la gente viva bien. Hay un conflicto que yo siempre pongo de referencia, el ejército republicano irlandés. Asesinaron personas como pocos en Irlanda. ¿Cuándo dejó de existir el ejército republicano irlandés? El día que Irlanda tuvo tal prosperidad económica que los jóvenes veían futuro, nadie quería ser terrorista. Eso es lo que hay que generar en Palestina, una prosperidad económica, e Israel tendría que ser el principal interesado, una prosperidad económica que haga que Hamas y Al-Fatah y Yihad Islámica y Al-Qaeda no encuentren jóvenes dispuestos a matarse, porque no se matan por Alá, no se matan por 72 vírgenes en el paraíso, se matan porque les prometen que se van a ocupar de sus seres queridos. Bueno, pues ahí tenemos tema para rato, tenemos que platicarlo en un futuro, se nos acaba el tiempo lamentablemente, Juan Miguel, pero te agradecemos que hayas venido al estudio y que podamos tener un vistazo por lo menos de lo que estamos viendo. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.